En esta mañana quiero compartir con vosotros un mensaje que se encuentra basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Generalmente el Evangelio de Lucas, capítulo 2, lo predicamos por Navidad, por Adviento. Todas las escenas de Navidad y de Adviento se desarrollan ahí, las más importantes, pero el Señor puso en mi corazón el predicar en esta mañana y el predicar sobre este pasaje y un personaje concretamente que me ha llamado muchísimo la atención. En Lucas, capítulo 2, versículos del 25 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Amén. Cuando leemos la Biblia, generalmente, cuando estamos fijándonos en los pasajes bíblicos, observamos nombres de mujeres y hombres que están relatados en la palabra del Señor. Hay hombres y mujeres que son gigantes, son grandes. Su imagen es fuerte, es poderosa, es impactante y nos toca mucho la vida. Pero hay personas que describe la palabra del Señor, y aquí en este pasaje Lucas concretamente está hablando de un hombre que pasa casi completamente desapercibido. Recordamos en la Biblia hombres como Abraham, y cuando pensamos en Abraham pensamos en el padre de la fe, en este hombre que confiaba, en este hombre que tomó decisiones, en este hombre que salió de su lugar y se fue a donde Dios le iba a mostrar. Y esta es una imagen grande y poderosa, y todos pensamos que nos gustaría tener esa fe como la que tuvo Abraham. Luego también tenemos otras personas como Moisés, el legislador, el líder, el que lleva adelante al pueblo, el que va investigando, el que alienta a ese pueblo, y también es un personaje que sobresale muchísimo, con una fuerza y un poder tremendo, de tal manera que la Biblia muchas veces se le menciona a Moisés. Hay otro personaje que pasa un poquito más desapercibido, pero también está ahí, y es Rahab. Rahab estaba en Jericó, y cuando el pueblo de Israel pasó el paso del Jordán y fue a Jericó, ella hospedó a gente, ella le guardó, y al haberle hospedado, ella le acarreó problemas. Y Rahab está ahí, anunciada, como esa mujer que era prostituta, y se dice en la palabra del Señor, pero hizo una gran obra, y es reconocida a lo largo de la Biblia. Incluso cuando se habla de la genealogía de Jesús, está Rahab ahí como parte de la genealogía carnal de Jesús. Cuando pensamos en el rey David, pensamos con David como rey, por supuesto, y como poeta. Escribió la mayoría de los salmos, y sabemos de su inspiración tan especial, esos salmos que nos han llenado, esos salmos que siguen ayudándonos cuando los leemos y nos alimentan. Hay otro personaje que es María, la Virgen María. Bueno, vosotros sabéis que el pueblo católico dice que los evangélicos, que nosotros, los protestantes, no creemos en María. Nada más lejos de la realidad. Claro que creemos en María. Claro que creemos que ella fue virgen, claro que ella tuvo a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. De ahí a darle culto hay un paso. Y María, cuando yo pienso en ella, pienso en unas palabras concretas que ella dijo cuando el ángel se le apareció y le dio el mensaje de que iba a tener a Jesús. Y ella dijo lo siguiente: hágase en mí según tu palabra. Que yo pueda hacer tu palabra, Señor, aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque nadie lo vaya a entender, pero yo quiero hacer tu palabra y quiero estar bajo tu cobertura. Y estas
personas están ahí de una forma a veces sencilla o humilde, pero a veces muy poderosa. Pensamos con Pablo. ¿Y qué nos viene a la mente Pablo? Pues Pablo el misionero, Pablo el predicador, Pablo el teólogo, Pablo el que establece la vida de las iglesias, y cuando les escribe las cartas, cada una de las cartas a las iglesias, ahí hay todo un tratado de teología y de práctica, muy práctica, para cómo debe desarrollarse. Tenemos que tener en cuenta que la iglesia que Pablo está escribiendo es la iglesia de la primera generación. Era la primera iglesia cristiana que se estaban desarrollando y era muy importante que se pusieran los fundamentos. Y Pablo nos viene a la cabeza ese personaje con esa forma de vivir. También viene otro nombre, Lidia. Lidia de Tiatira, y esa mujer fue convertida por el testimonio de la iglesia de Pablo, y esa mujer hizo algo importante y fue abrir su casa para que la iglesia se reuniera en su casa. Tenemos que tener en cuenta que las iglesias de los primeros siglos no tenían edificios concretos. Esto no se empiezan a construir los edificios a partir del siglo III después de Cristo. Por lo tanto, la iglesia se reunía en las comunidades, en las casas, y Lidia era una mujer muy especial, era una mujer comerciante, tenía muchas relaciones, y ella decidió, bueno, yo voy a abrir mi casa y voy a hacer que la palabra del Señor llegue a mi casa y que sea conocido. Y esto hizo que Lidia fuese conocida y esté registrada su nombre en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del apóstol Juan, pues recordamos que era un apóstol amoroso, el apóstol del amor, el apóstol de la benignidad, el apóstol con un carácter y una pasta especial, una manera de ser especial. O cuando hablamos de Pedro y pensamos siempre en el impetuoso, el que hablaba más de la cuenta, el que se ponía nervioso y en un momento fue capaz de sacar la espada y cortarle la oreja a un soldado cuando venían a prender a Jesús. Y ese era Pedro. ¿Por qué? Porque la Biblia no está tratando de minimizar ni potenciar la personalidad de cada uno de sus personajes. La Biblia está tratando de poner real cada uno de los personajes con sus problemas y sus necesidades. Por ejemplo, algunos dirían, pues no tenían por qué poner que Rahab era prostituta, ¿por qué decirlo? Pero la Biblia lo dice, es certera y dice la verdad, lo que estaba pasando. Y a mí me ha ocurrido algo muy especial con el personaje de esta mañana que quiero predicar. Es Simeón. Simeón es un personaje distinto. Fijaros, es uno de esos personajes que pasan desapercibidos, que casi no se dice nada acerca de él. Solamente unos breves versículos en un lugar especial, porque no se le recuerda como un gran líder, no se le recuerda como un gran predicador, no se le recuerda por su amor, no se le recuerda por haber abierto iglesias, no se le recuerda por nada de todo esto, pero se le recuerda por algo. Y hay tres palabras que son claves en este pasaje que hemos leído, el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas. Tres palabras que son importantes y describen la personalidad de Simeón. Vemos que era un hombre que realmente sabía esperar. Sabía esperar, le caracterizaba la espera de la llegada del Cristo. La espera de la llegada del Mesías. Jesús todavía no había nacido. Jesús todavía no había aparecido en la tierra. Por lo tanto, él estaba en la espera. Él había escuchado de la venida del Mesías, que ocurrirían cosas. Y él entendía algo. Y él tenía una espera en ver por medio de sus ojos al Mesías que tenía que venir, que tenía que nacer. Hay un contexto alrededor de esta enseñanza y de la espera de Simeón. El contexto es el siguiente. En esta breve reseña de la presencia de Simeón tiene lugar 8 días después del nacimiento de Jesús. Cuando un niño judío nacía, se le presentaba al templo. María y José, como buenos judíos que eran, ellos observaban la ley, ellos querían agradar al Señor, ellos querían hacer las cosas con el orden establecido de la ley, y entonces trajeron a su hijo al templo para presentarlo en el sacrificio, para la circuncisión y, en tercer lugar, también para la dedicación. Y dice la palabra del Señor que ese día pasó y llegaron ellos al templo, y estaba Simeón allí en el templo. Para Simeón, ese encuentro
con el Mesías, con Jesús, con su familia, fue algo muy importante. Fue una celebración, fue una fiesta. Aquí no está explicando el autor de Lucas, no está explicando realmente lo que pasó, pero sí que hubo una alegría grande en el corazón de Simeón. ¿Por qué? Porque por fin se cumplía la espera. Por fin lo que tanto anhelaba se iba a cumplir y se iba a realizar. Por fin lo que tanto deseaba iba a poder verlo, había visto en sus propios ojos. Algunos dicen que Simeón a lo mejor era sacerdote en el templo, por eso iba al templo. Otros dicen que a lo mejor era el sumo sacerdote en ese momento, que por eso iba al templo. Otros dicen que si era el padre de Hillel. Hillel era una escuela teológica del tiempo y que tal vez Simeón fuera el padre de esa escuela teológica de ese tiempo en que estábamos viviendo. Pero lo que sabemos, por cierto, es de que Dios estaba con Simeón. Y aunque hay pocas frases y se le describe de una manera tan concreta y tan rápida, el Señor estaba con este hombre que casi pasa desapercibido en la Biblia. Casi no nos damos cuenta. Si tú no lees con cuidado, este personaje se te escapa, se te va y no lo puedes observar y no puedes sacar la enseñanza que dice la palabra del Señor. En el versículo 27 del capítulo 2 contiene una curiosa declaración y dice que Simeón, movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Qué significa esto? Simeón, movido por el Espíritu, vino al templo. No sabemos cuál fue esa movida, no sabemos cómo fue esa llamada, no sabemos cuál fue esa llamada de atención que tuvo él para ir al templo, pero sí que sabemos que él dejó todos sus planes, dejó todos sus proyectos, dejó toda su agenda, la dejó aparcada y fue al templo ese día. ¿Os imagináis que Simeón ese día no hubiera hecho caso a la llamada de ir al templo a adorar ese día? ¿Qué se hubiera perdido? Se hubiera perdido el ver al Mesías. Hubiera perdido verlo con sus propios ojos el primer día que su familia traían a Jesús al templo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando escuchamos la llamada de Dios a participar, la llamada de Dios a asistir, la llamada de Dios a adorar, a reunirnos, a ir a la iglesia, a adorar al Señor juntos, que estemos ahí. El apóstol Pablo desarrolla esta idea más tarde cuando está escribiendo a las iglesias de Asia Menor y les dice, pues no hagáis como algunos que tienen por costumbre no reunirse. Porque lo tienen como una costumbre. Bueno, hoy me duele la cabeza, me quedo en casa. Hoy no me encuentro muy animado. Hoy estoy un poquito deprimido, me quedo en casa. Hoy está lloviendo 4 gotas, me quedo en casa, o lo que sea. Y hay excusas que la gente pone para quedarse en casa. Bueno, esto no pasa en esta iglesia, esto pasa en otras iglesias. Esto no pasa aquí, pero de esta no. Aquí estamos firmes, aquí estamos constantes, aquí estamos al pie del cañón, pero a veces podemos perdernos la oportunidad de la presencia de Dios obrando en algo maravilloso y tú no estabas. Y tú no estás en ese momento y tú te lo has perdido. Y te has perdido el estar juntos en armonía. Por eso el Salmo 133 es tan importante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. Juntos. Tenemos que estar juntos, hermanos. Es bueno, es delicioso, es importante, es enriquecedor, me ayuda a crecer. Pero además, continúa diciendo el texto, juntos en armonía. No solamente estar juntos, porque podemos estar juntos y estar revueltos, Podemos estar juntos y estar muy separados. Podemos estar juntos y cada uno a su bola y a su rollo, pero en armonía. ¿Y cuál es la armonía? La armonía es escuchar la llamada de Dios, el llamamiento de Dios que quiere que esté aquí en este momento y me concentre y no pierda ningún momento de la espera, la expectativa de lo que Dios quiere decirme, lo que Dios está diciendo a mi vida. Este momento es especial, hermanos. Hay un tiempo especial en el cual obra en nuestras vidas. Dios obra cada día, Dios quiere obrar, Dios quiere que tú te unas a su obrar. Por esto no podemos perder los tiempos de Dios. El otro día a los hermanos de Estados Unidos les estaba hablando de que Dios tiene 2 tiempos, el Kairos y el Cronos. El Cronos es el reloj, el que tú y yo nos dictamos, Pues ahora son las
la 1:20 de la tarde, ¿eh? Y hay minutos, hay segundos, hay horas, hay años, hay siglos, y nosotros nos regentamos por esto, por el reloj, por el cronos. Dios tiene otro tiempo. Los tiempos de Dios son desde la eternidad hasta la eternidad. Y ese tiempo se llama Kairos. Es el tiempo de la soberanía de Dios, que Dios obra como quiere, cuando quiere, de la forma que le da la gana, con las personas que quiere. Y a veces esto no lo entendemos. Por esto es importante estar en el momento oportuno. Cuando Dios quiere mostrarte algo, cuando Dios quiere enseñarte algo, como le pasó a Simeón. ¿Qué os parece si no hubiera estado? ¿Qué os parece si su mujer hubiera dicho ese día: ay, Simeón, sácame agua del pozo? No vayas al templo, vas todos los días. Te has hecho un beato. Estás todos los días allí en la iglesia, estás todos los días metido, estás monomaniático. No te quitas esto de la cabeza para nada, no te lo puedes quitar. Y él hubiera hecho caso. Él hubiera creído que eso era así, pero él no, él obedeció a la voz. Él obedeció al llamamiento, obedeció a la palabra de Dios. Y esta es una gran lección que nosotros tenemos que aprender en nuestras vidas. Obedecer al llamamiento del Señor, obedecer a la espera del Señor, obedecer a los caminos del Señor. Estar en el lugar cuando Dios convoca, cuando Dios llama. Estar en el lugar cuando Dios está llamando. Dios toca la trompeta. Dios toca la trompeta para que vengamos y estemos juntos, y juntos nos edifiquemos, juntos crezcamos, juntos suframos, juntos nos consolemos, porque es importante este sentido de estar juntos y vivir juntos. Por lo tanto, este es el contexto donde se encuentra la vida de Simeón. Ahora dice algo muy importante, el carácter de Simeón. Él tenía un carácter ante los hombres. El versículo 25a dice: y Simeón era justo. Menuda palabra. Simeón era justo. La palabra justo es una palabra muy profunda, porque la justicia es muy complicada de practicar. De hecho, dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún, ¿cuántos? Uno. Y ahí dice que este era justo. ¿Está contradiciendo que no hay justo ni aun uno? No, no lo está contradiciendo. Lo está reafirmando en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque está hablando de que este hombre era un hombre dedicado, y esa justicia era un hombre equilibrado en sus juicios, en sus prácticas, en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de aconsejar a los demás. Por ejemplo, como padre de familia sería un hombre justo porque no provocaría a sus hijos. Como amo, pues le daba a los empleados lo que era justo y no abusaba de los empleados. El otro día estaba hablando con una persona que está empleada, no es de esta iglesia tampoco. Y entonces me decía: mira, me han empleado y mi nómina dice que me tienen que pagar 1.200 euros cada mes. Y yo estoy recibiendo 800. Pastor, ¿me quieres ayudar? ¿Eso qué significa? Y le dije: eso significa que tu jefe es un ladrón. Así de claro. Porque se podía camuflar de otra manera, ¿no? Pero si la nómina dice una cantidad y a ti te dan una cantidad inferior, es que algo está pasando ahí. ¿Quién se queda con el dinero? ¿Quién? Por lo tanto, a veces, y eso hay mucha injusticia, mucha injusticia. Y este era justo porque él a sus empleados los trataba con justicia y de una forma equilibrada, como ellos se merecían. Como ciudadano era un ciudadano ejemplar con la sociedad, con los compromisos de su sociedad, con la gente que estaba a su alrededor. Como comerciante, supongo que no buscaba ganancias indebidas en una transacción y honraba a Dios con los bienes que tenía. Honraba a Dios. Como empleado podía hacer su trabajo, y si era empleado entonces tenía un corazón noble. Un corazón noble. A veces el empleado también roba. No solamente roba el dueño, el empleado. Si puedo escaquearme una horita más, si puedo hacer esto de otra manera, si puedo limpiar más rápidamente y luego decir que he hecho 8 horas pero han sido 6 horas, pues bueno. Y también a veces podemos caer en este sentido. Por lo tanto, ahí hay una definición de justicia que es muy importante que la tengamos clara. Y como esposo,
Simeón era fiel a su esposa. No dudaba su esposa de él. Hermanos, vivimos en tiempos muy conflictivos donde echar una canita al aire en el matrimonio no pasa nada. No pasa nada que tú te vayas y que tú tengas una aventura con otra persona, sea hombre, sea mujer. No pasa nada. Vivimos en el siglo de la permisividad. Todo se permite, todo está bien, todo está claro. No pasa nada. ¿Hasta qué pasa? Hasta que llega un momento que pasa. Fidelidad en el matrimonio, como este Simeón era fiel. Y como era probable que este hombre sí que era un maestro, entonces era fiel en las enseñanzas y en las prácticas que él vivía. Por lo tanto, era un hombre justo. Un hombre justo y equilibrado. Pero eso es solo la mitad del carácter de una persona, porque dice la palabra del Señor en el mismo versículo, dice justo, y era piadoso. ¿Qué significa piadoso? A ver, una persona puede ser religiosa y puede que no sea piadosa. No dice religioso, ¿eh? No dice un fanático, no. Dice piadoso. No dice un fanático religioso, no está diciendo un religioso a ultranza, está diciendo una persona piadosa. Y la persona piadosa es una persona que tiene devoción. Y esa devoción que tiene, la tiene de acuerdo a la relación con Dios, la tiene de acuerdo a la relación con el Padre, una relación que va creciendo, que va aumentando por los años, una relación que le lleva a la obediencia y por eso le hace piadoso, le hace una persona devota, le hace una persona dedicada. Y este era el carácter de Simeón. Simeón valoraba lo externo, valoraba lo que se veía por sus ojos, pero también tenía una gracia interior. Por lo tanto, tenía dos aspectos de su personalidad. Agradaba a los hombres, era justo, y agradaba a Dios, tenía piedad. Agradaba a Dios. Dios conocía su corazón, Dios conocía sus intenciones, Dios conocía sus pensamientos. Y él sabía que Dios conocía esto y quería continuar en ese camino agradando a Dios. Qué características tan importantes de la vida de un hombre que casi se nos pasa desapercibido en la Biblia. Hermanos, podemos ser justos, pero no piadosos. Podemos ser piadosos, pero no justos. Por lo tanto, lo importante es la combinación de estos dos grandes valores, incorporándolos a nuestra vida, que constituyen la excelencia de la persona que es verdaderamente espiritual. El espiritual no es el que está todo el día haciendo ayuno y luego se olvida de la visita, de los pobres, de las necesidades, del cambio social en el mundo. El espiritual no es la persona que se aleja del mundanal ruido y no se compromete, no. Hay una acción comprometida. El espiritual está con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y hay una combinación de los valores que tenemos justos, de tener justicia, de ser equitativos, pero al mismo tiempo de nuestra relación creciente con el Señor. El espiritual es el que describe el Salmo 42, versículo 2, cuando dice, mi alma tiene sed de Dios. Y esto es cuando tú sabes, es la prueba de la espiritualidad. Si tú tienes desgana, si tú no tienes ganas de nada, si tú estás seco, si tu corazón está deshidratado, si tu vida está acabando, si no hay pasión en tu corazón y tus ideas te llevan al Señor, es que tu alma no tiene sed de Dios. Tu alma tiene que tener sed de Dios. Tu alma, tu persona tiene que tener sed de Dios para ser una persona espiritual. La espiritualidad no se inventa, la espiritualidad no se fuerza, la espiritualidad no se transmite por predicaciones directas. La espiritualidad es una necesidad personal que tenemos cada uno de nosotros y que la encuentra y se satisface cuando está en relación con Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y ahí es cuando crece nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hermanos, estos dos conceptos son fundamentales en nuestra vida para que lo apliquemos, para que crezcamos en justicia, para que crezcamos en santidad, para que crezcamos en piedad, para que seamos personas equilibradas en nuestra vida como lo fue Simeón. Pero hay un tercer aspecto, y la palabra siguiente del versículo, y dice, y Simeón era justo, era piadoso, y esperaba, dice la palabra del Señor, esperaba la consolación de Israel.
Estaba esperando algo. Constantemente esperaba al Mesías. La consolación era esperar al Mesías, que venía a liberar, que venía a cerrar el ciclo de la ley, que venía a cumplir todo lo que tenía que cumplirse y a abrir una etapa nueva por la gracia de Dios en Jesucristo. Y esta era la espera que tenía él. Tenía esa espera y esa ansiedad de esperarle cada día. Esta es la posición de los hombres y mujeres de Dios. Esperamos. No solamente un carácter justo y piadoso, sino que tenemos que tener una actitud práctica de espera en el Señor. Esperar en el Señor. ¿Cuántas veces nos desesperamos? Nos desesperamos. Cuando las cosas no se hacen como yo quiero. Cuando yo he planificado esto así, 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 y todo se viene al traste y nada se va a hacer según yo había pensado. La espera es una virtud que nos cuesta mucho adaptar en nuestros días y en nuestra sociedad, de tanto ruido, de tantas prisas, de tanto reloj, de tanto cronómetro, de tantos programas que están a nuestro alrededor. Este hombre esperaba porque había recibido de Dios, palabra de Dios. Por eso esperaba. Había recibido oráculo de Dios, había recibido inspiración de Dios y estaba esperando que las cosas cambiaran. En esta mañana quiero pedirte algo, no desesperes. Pon tu corazón delante del Señor. Pon tus ideas delante del Señor. Pon tus programas delante del Señor. Pon tu vida delante del Señor para no desesperar en esa espera. Porque esa espera tiene que ser una espera expectante. Y expectante significa que estoy ansioso por recibirla, porque quiero recibirla. Podríamos decir que los que ya hemos conocido al Señor como nuestro Señor y Salvador personal, nuestra espera está en la segunda venida de Cristo. Los que ya tenemos al Señor en nuestro corazón, nuestra espera está en que estamos esperando que Él regrese otra vez. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi padre era pastor en una iglesia en Sabadell, y la iglesia le regaló un cuadro que era una pintura grande, muy impresionante, y era una figura de Cristo. Y había unos discípulos alrededor. Y abajo había una inscripción que ponía así vendrá. Y a mí aquella figura, aquel cuadro me impresionaba mucho. Una vez le pregunté a mi padre, papá, ¿pero qué significa esto? Yo no entendía nada, yo era un niño pequeño. Yo creo que tendría 7 o 8 años cuando le regalaron aquel cuadro a mi padre y no lo entendía. Papá, ¿qué significa esto? Y mi padre me dijo, bueno, que el Señor va a regresar. Va a venir a buscarnos otra vez. Va a volver a la tierra. Papá, ¿pero va a volver a nacer de María? No. Ahora vendrá de otra manera. Ahora vendrá en su gloria. Ahora vendrá con los ángeles. Ahora vendrá a recogernos y a llevarnos. Porque se abrirá el cielo. Y mi padre me empezó a contar una historia que yo ya le veía venir al Señor. Ya estaba ahí. Y cada vez que yo vi, especialmente era un cielo que me describió muy descriptivo, muy especial. Y se abrían las nubes y el rayo del sol entraba. Y entonces yo cuando veía eso, digo, ya está el Señor ahí. Ya está el Señor ahí. Qué importante es esperarle. Como la fe de un niño, esperar al Señor que va a venir. A veces queremos nosotros programarlo todo y pensarlo todo y pensar que vendrá. No, nadie sabe la hora, dice la palabra del Señor, nadie. Ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos, ni los protestantes, ni los bautistas. Nadie sabe la hora, cuándo va a venir el Señor. Lo que sí que es especial es que le estemos esperando con expectación. ¿Por qué? Porque cuando Él venga me llevará en gloria. Y a lo mejor me lleva a través de la muerte, es posible, pero a lo mejor Él viene antes y me lleva. Por eso decimos tantas veces, ¿qué decimos? Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto, ven a recogernos. Esta es la espera expectante que tenía aquí Simeón. Esta es la espera que tenemos que tener, una espera que esperemos, porque a veces la espera desespera y se frustra. Y la espera se convierte en rutina. Y nada más.
Él esperaba la consolación de Israel. Y él, la espera se cumplió y vio al Señor y reconoció al Señor, reconoció la consolación de Israel, reconoció cuando aquel niño estuvo en sus brazos y nadie le dijo nada. Pero solamente el verlo, solamente la actitud, pudo recibir que el mensaje de que ese niño era Jesús, era el Señor, era el Salvador, y que en ese niño se cumplían las profecías del Antiguo Testamento y el Mesías estaba presente llegando a la tierra. Y él pudo ver esto. Nosotros somos también herederos de una promesa. Tú y yo hemos recibido una promesa. Tú y yo hemos recibido una promesa. Y tú y yo hemos sido movidos por el Espíritu cuando hemos creído en el Señor. Y nosotros estamos anhelando la consolación del Mesías. Estamos anhelando el consuelo y el mensaje del Mesías en nuestro tiempo, en el aquí y ahora. Porque la obra del Mesías no ha terminado. La obra del Mesías continúa adelante a través tuyo y tuyo y tuyo y tuyo y tuyo y de cada uno de los que obedecemos y decimos, sí Señor, aquí estoy dispuesto. Quiero ser un Simeón, quiero ser esa persona sencilla, tal vez el nombre no es el más grande del mundo ni el más hermoso del mundo, pero su ministerio fue profundo, su vida caló y sobre todo estuvo en el tiempo de Dios donde tenía que estar. Y esta es para mí una lección para nuestra vida, para cada uno de nosotros, estar en el tiempo de Dios donde uno tiene que estar. Quiero finalizar contándoos una historia real. Robin Carter, este era un boxeador de los años 60. Este boxeador, antes de ser boxeador, había sido bastante delincuente, había estado fichado por la policía, había estado en reformatorios, se había escapado del reformatorio y se alistó a la Marina norteamericana y allí estuvo durante un tiempo. Pero luego continuó su afición por el boxeo y llegó a ser, en los años 60, uno de los grandes boxeadores de Estados Unidos. Se cometió un crimen en su ciudad y le acusaron a él de que él había muerto a esa persona. Después de mucho tiempo, 19 años en la cárcel, se comprobó de que él no había sido el criminal. Sus amigos habían luchado, sus amigos habían intentado sacarle de la cárcel, que se rehiciera otra vez el juicio. Sus amigos habían estado a su lado, pero hubo alguien que se fijó en él e hizo una canción, Bob Dylan. Y Bob Dylan hizo una canción que se llama Huracán, que se refiere a este. Y esa canción llegó a todo el mundo y esa canción tocó el corazón de tantas personas. Y esa canción hizo de que se revisara otra vez el juicio y que se dieran cuenta que por motivos raciales le habían condenado, no porque él había matado a nadie. Cuando salió de la cárcel Carter, todos pensaban que iban a encontrarse a un hombre destruido, a un hombre amargado, a un hombre enfadado, a un hombre totalmente negativo y muy tóxico. Pensaban, bueno, este va a salir, que volverá a entrar a los 10 minutos. Por lo contrario, cuando hablaron con él, dijo, mirad, yo he aprendido una cosa durante 19 años. Hermanas y hermanos, 19 años en la cárcel es muchos años. Muchos años. Yo he aprendido algo en la cárcel, dijo. Yo he aprendido a que la amargura solo consume el recipiente que la contiene. Permitir que la amargura controle o infecte mi vida es permitir que aquellos que fueron mis enemigos y me acusaron falsamente se lleven aún más de mí de lo que se han llevado ya. Así que no voy a permitir vivir en amargura. Y así lo hizo. Murió hace 2 años, murió libre, murió contento, murió sabiendo que su vida había pasado una experiencia muy negativa, pero que no iba a permitir que de ese hecho de 19 años le amargara para toda la vida y lo arrastrara para toda la vida. ¿Por qué? Porque vivió con esperanza.
Vivir con esperanza es fundamental, vivir con esperanza es imprescindible en nuestra vida cristiana, en la esperanza de que las cosas mejores llegarán. Tal vez tu situación personal es negra, tal vez tus finanzas están colapsadas, tal vez tus relaciones con tus hijos son turbias, tal vez tienes un problema financiero que no puedes salir de él, tal vez tienes un problema de trabajo que no sabes encontrar el que debes de encontrar, tal vez tienes una situación caótica a tu alrededor, pero es importante que tú escuches la voz del Espíritu como Simeón y vivas la esperanza cada día. Cada día, vivas la esperanza en Dios. Viva la esperanza porque Jesús no te va a abandonar. Jesús no te va a dejar. Jesús no va a dejar tu problema a un lado. Y aunque tú no lo sientas como quieres sentirlo, Él está presente. Él se compadece de ti. Él quiere ayudarte. Él quiere darte su voz, su consuelo, su palabra. Él quiere darte su espíritu, Él quiere hablarte como le habló a Simeón y quiere darte la palabra adecuada para tu vida, para que tú salgas de ahí y no te conformes. El carácter de Simeón es un carácter que tú y yo podemos vivir. Un carácter apropiado, un carácter equilibrado, un carácter de una persona que pasa desapercibida y tú y yo pasaremos tal vez desapercibidos en la vida. Tal vez. Pero el Señor está ahí. El Señor está ahí. Y quiere darte el Señor una nueva oportunidad. Si en esta mañana, vamos a ponernos de pie por favor, si en esta mañana te sientes religioso y no espiritual, si en esta mañana te sientes perdido, si en esta mañana te sientes nada, si en esta mañana te sientes seco, seca, que no has oído la voz de Dios, que no la escuchas, que no hay gozo en tu corazón, que no hay paz en tu mente, si en esta mañana estás desesperado de la espera, si has dejado